Gracias, señor presidente. Es para fundamentar el voto positivo del bloque socialista, pero también para nuestro modo de ver, contar y compartir nuestra visión sobre por qué estamos votando este proyecto en este momento y cómo fue el proceso para poder alcanzar un acuerdo, ni más ni menos que modificar el Código Procesal de la provincia de Santa Fe. Un hecho que claramente no sucede todos los días y que requiere de una profundidad, un estudio, de una búsqueda de consensos que amerita ser contado este proceso. Esto nace con una iniciativa del diputado Martínez, que como bien explicó recientemente, no voy a repetir los argumentos, descansaba en la Comisión de Asuntos Constitucionales del año pasado, cuando lo ingresó el diputado, y en ese momento nosotros planteamos la necesidad de contar no solamente con la opinión del Poder Ejecutivo, sino en tener una mesa institucional en donde esté todo el sistema penal de la provincia de Santa Fe, junto con la legislatura y el Poder Ejecutivo, para monitorear el proceso integral de la puesta en marcha, implementación, mejoras, reformas que necesita el sistema penal en la provincia de Santa Fe. Reclamábamos en ese momento, y lo seguimos reclamando el día de hoy, la necesaria convocatoria a una mirada completa, abarcativa, interinstitucional e interpartidaria sobre el proceso de mayor transformación institucional que tuvo esta provincia desde el año 83 a la fecha, que es la modificación al nuevo sistema acusatorio en la provincia. Y esto no sucedió, y con preocupación observábamos cómo a principios de este año el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, anunciaba reuniones con la Corte y con diferentes actores del sistema, en la cual ni la mesa para abordar la puesta en marcha del nuevo sistema penal, ni modificaciones al Código Procesal Penal formaban parte de la agenda del gobierno provincial cuando anunciaba las cuestiones que venía trabajando para la justicia de Santa Fe el Poder Ejecutivo. ¿Y qué pasó este año? Bueno, pasó que fracasó una gestión en materia de seguridad, un fracaso rotundo, que provocó, en el medio de una crisis de violencia que nos preocupa y atraviesa a toda la sociedad santafesina, pero decía bien, en el marco de esa crisis renunció el ministro político, el ministro estrella del gobierno de la provincia de Santa Fe, que era el ministro Marcelo Saín. Y esa renuncia del ministro Saín provocó la llegada de un nuevo ministro con una gran trayectoria política en la provincia de Santa Fe, pero con una mirada a todas luces diferente sobre la impronta de la seguridad desde el plano teórico y sobre el rol de la justicia penal desde el plano procesal, y es Jorge Laña el que asumió la cartera en el mes de marzo. Lamentablemente por todos conocido es el doble comando o la guerra fría o la interna despiadada que sucedió dentro del Ministerio de Seguridad, en ese doble comando que mantenían entre Jorge Laña y el exsecretario de Seguridad Pública, Montenegro, en el cual prácticamente llevó a la parálisis de la gestión del Ministerio de Seguridad, en los cuales los números, no por ser duros y objetivos, no dejan de asustar no solamente sobre la violencia, sino sobre la parálisis de gestión que tuvo el Ministerio de Seguridad durante estos 24 meses, pero particularmente en estos últimos periodos de tiempo, en el cual ayer comentábamos que hoy un cadete de policía ingresa a la fuerza y nadie sabe si el Estado tiene un arma reglamentaria para poder dársela, nadie sabe si tiene un chaleco antibalas para poder proveérselo y nadie sabe si tiene el Estado la plata para que se pueda comprar un uniforme para que ese policía pueda desempeñarse dentro de la fuerza. Ese es el estado de la policía y de las políticas de seguridad en la provincia de Santa Fe. No sabemos si un cadete tiene un arma reglamentaria para poder salir a la calle. Y en ese marco
de esa interna feroz, nos atravesó el proceso electoral. Y en el proceso electoral, repitiendo la fórmula del año 2019, de la paz y el orden, la mayor estafa electoral en la historia de la provincia de Santa Fe, se produce una ola de violencia desatada. La primera respuesta oficial es especular con que era producto de desestabilizadores o que era producto de brazos caídos de las fuerzas policiales. Era toda una serie de teorías conspirativas, como que el aumento de la violencia y la inseguridad tenía que ver con las inminentes de las elecciones. Y en el marco de esa ola de inseguridad y de un resultado electoral que parecía no acompañar al Ejecutivo, como finalmente sucedió, se anuncia la última semana, entre gallos y medianoches, una reforma del Código Procesal Penal, en la cual primero salió en los medios y después ingresó como mensaje del Ejecutivo, y fue tal el dislate y fue tal la falta de seriedad que el día 14 de noviembre, mientras el gobernador candidato, el senador suplente Omar Perotti, votaba, a la mañana hablaba de este mensaje que había enviado y hablaba de la prisión preventiva para los que portaban armas, claramente, haciendo demagogia punitiva el día de las elecciones. Ingresa el proyecto y con mucha tranquilidad, pero con mucha seriedad, asumimos la tarea en la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Y qué hicimos? Primero pedimos que ingrese el proyecto y después recorrimos el camino que entendemos que debe recorrer cualquier proyecto de ley de este calibre. Convocamos a los actores involucrados en el sistema penal de la provincia de Santa Fe. Y fue así que en una reunión conjunta entre la Comisión de Derechos y Garantías y la Comisión de Asuntos Constitucionales convocamos al fiscal general Jorge Baclini y a los fiscales regionales para que nos dieran su punto de vista sobre este instrumento, que ni más ni menos tiene que aplicar ellos, los fiscales. Y en esa reunión, en la cual lamentablemente ningún miembro de la bancada del Partido Justicialista nos acompañó en esa reunión, y la verdad que creo que han desperdiciado una oportunidad de escuchar en primera persona lo que los fiscales generales y los fiscales regionales tenían para aportar, pero en esa reunión pasaron dos cuestiones. La primera, que no habían sido consultados sobre este mensaje del Ejecutivo, y lo segundo es que no estaban de acuerdo con el mensaje del Ejecutivo, pero sí reivindicaban la herramienta que había presentado el diputado Martínez, como una herramienta, como un instrumento en el cual no era un imperativo desde la ley a los fiscales o a los jueces, pero que sí era una herramienta que en determinados casos o en determinadas situaciones podía colaborar para determinar una prisión preventiva. Los fiscales generales expresaron su posición institucional. Este lunes convocamos al Colegio de Jueces y la presidenta del Colegio de Jueces, Viviana Alonso, de una manera muy respetuosa, nos expresó que tenía muchas diferencias con respecto al fondo de la cuestión, porque ella entiende que estadísticamente es una cuestión o que ya se hace o que no aporta o no cambia el fondo de las políticas criminales, pero entendía que el mensaje del Ejecutivo era inconstitucional, pero que el proyecto del diputado Martínez, una modificación en un inciso, podía ser una herramienta en algunos casos que colabore para tomar decisiones por parte de los jueces. Y esta semana lo citamos al ministro Jorge Laña, lo tuvimos ayer presente en este recinto, y le expresé como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales estas reuniones que habíamos tenido y cuál era su posición. Y ahí el ministro reconoce el origen de todo esto, de que esto era una idea de él, no de Somaglia, secretario de Justicia, sino de él como ministro de Seguridad, que él había presentado un proyecto similar cuando había sido legislador, pero que le parecía bien el proyecto de Martínez y que si estábamos de acuerdo, él acompañaba que avancemos el proyecto de Martínez. Entonces, la falta de seriedad con que el gobierno de la provincia encaró este debate sobre modificar ni más ni menos el Código Procesal, claramente estuvo teñido de un proceso de violencia, de un proceso de incapacidad o de parálisis de gestión en el Ministerio de Seguridad y estuvo atravesado de una especulación electoral, como nos recordaba la paz y el orden en el año 2019. Dicho todo esto, y sin analizar el fondo de la cuestión, que lo planteaba el diputado Martínez, creo que nuevamente
como Cámara hicimos un recorrido que tendría que haberlo hecho el Poder Ejecutivo, pero nos hicimos cargo e hicimos ese recorrido institucional, recogimos aportes y creo que estamos haciendo una modificación a una norma muy sensible que reúne un acuerdo no solamente político dentro de esta Cámara, sino que reúne también un acuerdo institucional con los actores que tienen que implementarlo. Y creo, como se lo planteamos ayer al ministro Olaña, que este tiene que ser el camino que debería tomar el Ejecutivo y pedimos de manera urgente que convoque el gobernador a una mesa interinstitucional para analizar y discutir el sistema penal de la provincia de Santa Fe. Porque mientras estamos planteando este tema, aquí también es cierto que hace 24 meses que no se designa un fiscal en la provincia de Santa Fe. 24 meses que no hay un fiscal penal en la provincia de Santa Fe designado. Y eso también hace más flaco la política de persecución criminal que tiene el Estado de santafesino. No es únicamente cambiando códigos procesales, es reforzando todos los días una herramienta compleja, exigida, que necesita tener todos los recursos necesarios a disposición para poder actuar contra el delito. Y esa es la postura que tenemos del Bloque Socialista, eso es lo que hemos encarado este proceso y creo que estamos cumpliendo con una modificación que esperamos que pronto el Senado la pueda convertir en ley. Muchas gracias, señor presidente.